¿Qué tal están, estimados alumnos? Bienvenidos a su curso de negociación. Hoy vamos a estar trabajando el tema de la estrategia y las tácticas de la negociación integradora. ¿En qué es diferente una negociación integradora? ¿Cuáles son los puntos más importantes que nosotros debemos de aprender acerca de la diferencia de negociar, como lo vimos la semana pasada, en una negociación distributiva a una negociación integradora? Primero, para que una negociación se considere integradora, los negociadores también deben pasar por los siguientes puntos. Concentrarse en las cosas donde son afines, no en las diferencias que tienen. Intentar abordar las necesidades y los intereses, más no las posiciones. Y comprometerse a cumplir las necesidades de todas las partes involucradas. Y si vamos entendiendo, lo que estamos haciendo es desarrollando una integración entre los puntos de vista diferentes que nos podemos encontrar frente a la negociación y los negociadores. Otras cosas son intercambiar información e ideas, no guardarse la información, sino presentar la información para ver si la otra persona está anuente a esa información y si de alguna manera le es útil y le puede funcionar. Inventar opciones para una ganancia mutua, ser creativos para generar en esa negociación pues un ganar-ganar, porque lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Emplear criterios objetivos para los estándares de desempeño, y estas conductas y perspectivas indispensables son los componentes principales en el proceso integrador. ¿Cuáles son las características de un negociador basado en los intereses, en lo que vamos a basarnos ahora? Un negociador exitoso basado en los intereses moldea las características siguientes. Obviamente estamos buscando en esta negociación honestidad e integridad, una mentalidad de abundancia, que sea maduro para poder yo obtener en esa negociación un ganar-ganar, como lo dice el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos para personas altamente efectivas. La idea es poder encontrar los cuestionamientos y validar aquellas situaciones que nos puede hacer tener una situación de sinergia, una situación de integración. Orientación de los sistemas. Hay que ver si realmente estamos optimizando el sistema completo, si podemos alcanzar todos los componentes, porque nos daría una ventaja, obviamente, en la negociación, si ambas partes logramos integrar esos sistemas. Y por supuesto, una notable habilidad para escuchar. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leer el libro, y si no se lo recomiendo, 7 hábitos para personas altamente efectivas, uno de los hábitos más importantes que menciona este libro es escuchar para ser escuchado. Y creo que una de las cosas que mejor nosotros podemos mejorar en nuestras negociaciones es aprender a escuchar activamente, aprender a escuchar el mensaje y poder entrar en una forma empática a darle a ese mensaje soluciones para mejorar las relaciones que necesitamos para las negociaciones. Ahora, ¿qué panorama del proceso de negociación integradora debemos de tener? Entre los factores contextuales importantes se incluyen crear un flujo libre de información. Eso es lo primero que debemos de tener, un panorama donde la información fluye. Lógicamente, intentar comprender las necesidades y objetivos reales del otro negociador y destacar las afinidades entre las partes, buscar soluciones que cumplan las metas y objetivos de ambas partes. Obviamente hay que administrar las negociaciones integradoras en una forma en donde el proceso de identificación del problema esté, hayamos comprendido las necesidades y los intereses de ambas partes, generar soluciones alternas y elegir tales soluciones. ¿Por qué es importante la creación de un flujo de información libre? Porque la investigación muestra que el fracaso en alcanzar acuerdos integradores se suele relacionar con el fracaso para intercambiar información. De alguna manera, las personas, al guardarse información, no están desarrollando, obviamente, una negociación integradora, sino que su intercambio es pobre, no se escucha,
no hay objetivos claros y esto genera de alguna manera desconfianza. Intento por comprender las necesidades y objetivos reales del otro negociador. Los negociadores tienen diferentes valores y preferencias. Debemos comprender las necesidades de la otra parte antes de ayudar a satisfacerlas. Por eso, vuelvo a repetir, la importancia que tiene la escucha activa. Cuando los negociadores están conscientes de la posibilidad de que las prioridades del otro no sean iguales que las propias, esto estimula a las partes para intercambiar más información, para comprender mejor la naturaleza de la negociación y lograr ganancias conjuntas más altas. Si en algún momento nos damos cuenta que la situación no está siendo integradora, pues ahí es donde viene la parte creativa de poder buscar y encontrar alternativas que nos puedan ayudar a nosotros a generar esa negociación en donde haya un ganar-ganar. Durante el proceso de compartir información sobre las preferencias y prioridades, los negociadores deben hacer un verdadero esfuerzo para comprender lo que la otra parte quiere lograr en realidad. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un tacto para poder saber que lo que tenemos que hacer es entender y comprender si estamos llegando a tener esa integración en nuestra negociación. ¿Cómo destacar las afinidades entre las partes y minimizar las diferencias? Bueno, para mantener un flujo de información libre y el esfuerzo por comprender las necesidades y los objetivos de la otra parte, es posible que los negociadores necesiten una perspectiva o un marco de referencia distintos. Obviamente, la búsqueda de soluciones que cubran las necesidades y los objetivos de ambos lados. El éxito de una negociación integradora depende de la búsqueda de soluciones que cumplan las necesidades y los objetivos de ambas partes. En el proceso, los negociadores deben ser firmes, pero flexibles. Firmes acerca de sus intereses y necesidades principales, pero flexibles sobre cómo se cumplen estos intereses y estas necesidades. En tal interacción competitiva, un nivel de interés bajo hacia los objetivos de la otra parte provoca dos formas de conducta. La primera, los negociadores se esfuerzan en asegurar que los objetivos del otro no le arrebaten nada a los logros propios. Y la segunda, los negociadores intentan evitar que el otro alcance su objetivo debido a un fuerte deseo de ganar o vencer al oponente. Una negociación integradora requiere un proceso fundamental diferente al de la concentración distributiva. Los negociadores deben intentar sondear bajo la superficie de la posición de la otra parte para descubrir sus necesidades implícitas. Deben crear un flujo de información abierto y libre y utilizar su interés para satisfacer a ambas partes como guía para estructurar, el diálogo. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos importantes en el proceso de una negociación integradora. Primero, identificar y definir el problema. Segundo, comprender el problema y llevar los intereses y las necesidades a la mesa. Tercero, generar las soluciones alternas para el problema. Y cuarto, que es muy importante, evaluar esas alternativas y seleccionar entre ellas cuál fue o cuál es la más adecuada a la negociación. Los primeros tres pasos del proceso de negociación integradora son importantes para crear un valor. Para trabajar juntos con el fin de crear un valor, los negociadores necesitan comprender el problema, identificar los intereses y las necesidades de ambas partes y generar soluciones alternas. El cuarto paso del proceso de una negociación integradora, la evaluación y la selección de alternativas, implica declarar un valor.
Ahora, veamos la relación entre crear valor y declarar un valor. Es importante que los procesos para crear un valor ocurran antes de lo que sirven para declarar un valor, por dos razones. La primera, los procesos para crear un valor son eficaces cuando se hacen en colaboración sin concentrarse en quién obtiene qué. La declaración de un valor implica procesos de concentración distributiva que deben introducirse con cuidado en una negociación integradora, porque puede dañar la relación y descarrilar el avance. Veamos qué es la creación y declaración de un valor y la frontera eficiente de Pareto. La meta de crear un valor es impulsar la línea de declaración de un valor hacia el lado superior derecho de la figura. Cuando esto se hace en la mayor medida posible, la línea se denomina frontera eficiente de Pareto y contiene un punto donde no hay un acuerdo que haga a una parte mejor sin disminuir los resultados para la otra parte. En otras palabras, la idea es encontrar justo tanto el aumento del valor para el comprador, como lo vemos en la gráfica, y el aumento de valor para el vendedor. Es encontrar el punto medio donde tanto comprador como vendedor encontrarán ese valor donde ellos se sientan que han alcanzado ese ganar-ganar. Por supuesto, si el valor se va hacia la izquierda, como lo vemos en la gráfica, el aumento del valor será más para el comprador, pero será deficiente para el vendedor. Si se va más hacia la derecha, hacia abajo, obviamente beneficiará más al vendedor, pero el comprador no se sentirá satisfecho. La idea es entonces encontrar justo ese punto donde tanto comprador y vendedor se sienten satisfechos con la negociación. Lo primero es identificar, como leímos anteriormente, y definir el problema. Los negociadores necesitan considerar 5 aspectos al identificar y definir el problema. 1. Definir el problema de una manera aceptable para ambas partes. Plantear el problema con una intención práctica y pormenorizada. 3. El planteamiento del problema como una meta e identificación de los obstáculos para alcanzar esta meta. 4. No personalizar el problema. Y 5. Separar la definición del problema de la búsqueda de soluciones. Si logro entender que hay una diferencia entre una situación de sentirme yo personalizado en el problema, si de alguna manera yo percibo que la situación no está siendo en búsqueda de definir el problema, sino en búsqueda de ver soluciones, ahí tenemos un problema grande. Primero, porque la persona se siente parte del problema. Y cuando identificamos el problema, debemos identificar lo externo. Y si cuando estamos identificando el problema, estamos dando soluciones, entonces no estamos identificando el problema, sino lo que queremos es salir pronto de esa negociación. Y lo único que hacemos es no dar la información correcta en el momento que se necesita. En vez de soluciones prematuras, los negociadores deben desarrollar los estándares mediante los cuales se juzgará cómo se adaptan las posibles soluciones. Estos estándares se crean al formular a las partes interesadas preguntas de este tipo. ¿Cómo sabremos que el problema se ha solucionado? ¿Cómo sabremos que hemos alcanzado nuestra meta? ¿Cómo sabría una tercera parte neutral que nuestras diferencias han desaparecido? ¿Hay un interés o una posición legítimos que nuestro resultado no haya abordado? ¿Hay un interés o una posición legítimos a los que nuestro resultado haya privado de sus privilegios? Si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo acá es poder dar, de alguna forma,
una estructura para poder nosotros, cuando estamos identificando el problema, saber qué es lo que vamos a buscar en el transcurso de la negociación. Una vez nosotros podemos dar un estándar, lo que estamos haciendo es dando la forma, el campo en donde vamos a trabajar nuestra negociación. 2. Comprender el problema y llevar los intereses y las necesidades a la mesa. Como ustedes lo están viendo en su libro, Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton han insistido en que una de las claves para lograr un acuerdo integrador es la capacidad de las partes para comprender y satisfacer los intereses mutuos. Los intereses son las preocupaciones, las necesidades, deseos o temores implícitos que motivan a un negociador a adoptar una posición en particular. ¿Qué tipos de intereses hay? Intereses sustantivos. Se relacionan con los problemas centrales que están negociando, problemas económicos y financieros como el precio o la tarifa, o el meollo de una negociación como la división de los recursos. Los intereses de un proceso se relacionan con el modo en que se solventa una disputa. Una parte busca una concentración distributiva porque disfruta el juego de ingenio competitivo, resultante de una vigorosa concentración frente a frente. Otra parte disfruta negociar porque cree que no ha tomado en cuenta en el pasado y quiere demostrar que sabe cómo resolver un problema importante. Intereses en una relación indica que una o ambas partes valoran sus relaciones mutuas y no quieren hacer algo que le dañe. Existen intereses intrínsecos en una relación cuando las partes valoran la relación por su existencia y por el placer o satisfacción derivados de mantenerla. Y los intereses en los principios. Las partes pueden defender ciertos principios relacionados con lo que es justo, lo que es correcto, lo que es aceptable, lo que es ético o lo que se ha hecho en el pasado y debe hacerse en el futuro. Hay que hacer algunas observaciones sobre los intereses. Casi siempre hay un tipo de intereses implícito en una negociación. Las partes pueden tener diferentes tipos de intereses en el juego. Los intereses suelen provenir de necesidades o valores humanos profundamente arraigados. Los intereses cambian. Sacar a luz los intereses. Exteriorizar los intereses no es siempre fácil ni provechoso para uno. Concentrarse en los intereses puede ser dañino. El siguiente punto. Generar soluciones alternas para el problema. La búsqueda de alternativas es la fase creativa en una negociación integradora. Esta parte es donde nosotros debemos de tener la capacidad de ver más allá. Una vez que las partes han acordado una definición común del problema y han comprendido los intereses mutuos, necesitan generar diversas soluciones alternas. El objetivo general es crear una lista de opciones o soluciones posibles para el problema. Evaluar y seleccionar una de esas opciones será una tarea en la fase final. En una negociación integradora, acerca de un problema complejo, es posible utilizar e incluso combinar ambos tipos de técnicas. Por ejemplo, inventar opciones genera soluciones alternas al redefinir el problema o grupo de problemas. Pueden ser ampliar la inversión, ayuda recíproca, utilizar una compensación no específica, reducir los costos por acceder, encontrar una solución paralela. Veamos, generar soluciones para el problema tal cual. Una de las cosas que más se utilizan es una lluvia de ideas. Otra
una encuesta. Lluvia de ideas electrónicas, hoy que las redes sociales están teniendo un gran posicionamiento debido a esta situación de la pandemia, pues todo lo que tiene que ver con redes sociales y el manejo de marketing digital tuvo un crecimiento que de verdad ustedes y yo lo podemos ver en el mercado. Y obviamente un resumen. El éxito de una lluvia de ideas depende de la cantidad de estímulo intelectual que ocurre cuando se generan las distintas ideas. Deben observarse las reglas siguientes. Primero, evitar juzgar o evaluar las soluciones. Segundo, separar a las personas del problema. Tercero, ser exhaustivos en el proceso de la lluvia de ideas. Y cuarto, preguntar a personas externas. Dentro de su material, ustedes encontrarán este cuestionario que les son preguntas que cambian el enfoque para revelar las oposiciones ganar-ganar. Solo voy a leer los títulos. Sería bueno que revisaran en su material. Ampliar la inversión. Y hago una serie de preguntas. Ayuda mutua. Compensación no específica. Reducción de costos. Y una solución paralela. Si yo logro cada uno de estos puntos y examinar cada uno de estos cuestionamientos, puede ser que tanto la persona con la que yo estoy negociando y mi persona podamos ir encontrando en una forma creativa soluciones para los conflictos en los que estemos nosotros trabajando. Encontrar los puntos de interés que nos pueden integrar y de alguna manera generar soluciones alternas y mejores a las que nosotros estábamos viendo. Evaluar estas alternativas y seleccionar entre ellas. Debemos utilizar los siguientes lineamientos para evaluar las opciones y alcanzar un consenso. Reducir el rango de opciones de solución. Examinar la lista de opciones generadas y concentrarse en que uno o más negociadores apoyen con firmeza. Si nosotros ya tenemos una lista de posibles soluciones, entonces, en el consenso, ir viendo cómo aquellas que son las que más se ve en el grupo que tiene más apoyo, pues ahí es donde debemos de negociar. Evaluar las soluciones con base en la calidad, los estándares y la aceptabilidad. Las soluciones deben juzgarse con base en dos criterios principales: lo buenas que son y lo aceptables que serán para quienes tienen que implementarlas. Si nosotros logramos que las personas con las que estamos negociando puedan ver el beneficio que tiene estas decisiones, no entre nosotros como negociadores, sino a los terceros que nosotros vamos a influir, puede ser que eso ayude a que la solución tenga una muy buena calidad y apoyo de las partes. Acordar con anticipación los criterios de evaluación de las opciones. Lo ideal es que los negociadores acuerden los criterios para evaluar las posibles soluciones integradoras al principio del proceso. Disponerse a justificar las preferencias personales. Los negociadores no ganan mucho al presionar a los oponentes para que se justifiquen. Hacer esto solo los enfurece y los pone a la defensiva. Puede sentir que una simple declaración de una preferencia no se considera suficiente. Tener presente la influencia de los intangibles al seleccionar opciones. Una parte puede preferir una opción porque le ayuda a satisfacer una intangible, obtener reconocimiento, parecer fuerte o duro como participante, sentirse como un ganador y demás. Los intangibles o principios funcionan como intereses intensos para un negociador. Utilizar grupos secundarios para evaluar las opciones complejas. Los grupos pequeños pueden ser muy útiles
cuando deben analizarse varias opciones complejas o cuando muchas personas se verán afectadas por la solución. Dedicar tiempo a recuperarse. Aun cuando las partes hayan concluido el segmento más difícil del proceso, que es generar una lista de opciones viables, pueden enojarse si se interrumpe la comunicación. Sienten que no se reconocen sus preferencias o la otra parte impulsa con demasiada insistencia una opción particular. Si las partes se enojan, deben tomar un descanso. Deben sacar a luz su insatisfacción y discutir abiertamente las razones de ella. Las partes deben sentir que han recuperado o refrescado sus emociones antes de continuar evaluando las opciones. Hay un material que nosotros utilizamos en un curso que se llama Pensamiento Creativo, que ayuda a las personas a poder ponerse un sombrero y poder ir seleccionando en cada color del sombrero las situaciones que se confrontan. Si nosotros damos ese tiempo para que la persona piense desde una perspectiva, puede ayudar de alguna manera a tener respuestas que necesitan decirse en una negociación. Muchas veces tomamos las situaciones, como lo leímos en unas diapositivas anteriores, personal. Y cuando tomamos una situación personal, a veces no vemos la solución, sino que estamos cegados a ella. Por eso es tan importante esta diapositiva en particular, porque uno de los mayores problemas que encontramos a la hora de estar buscando soluciones en una negociación es polarizar la respuesta o darle solamente una estructura a favor o en contra de la persona. Si logramos nosotros dar tiempo, recuperar y ante todo poder poner la información sobre la mesa para ser discutida, podríamos obtener mejores beneficios. Explorar diferentes modos de ayuda mutua. La estrategia de ayuda mutua es eficaz no solo para inventar opciones, sino también como un mecanismo para combinar las opciones en paquetes negociados. En particular, 3 de estos métodos se relacionan con las cuestiones del resultado, las posibilidades y la oportunidad. En otras palabras, ¿qué va a ocurrir? La probabilidad de que ocurra y cuándo ocurre. Aprovechar las diferencias en las preferencias de riesgo, aprovechar las diferencias en las expectativas y aprovechar las diferencias en las preferencias de tiempo. Recordemos que muchas de las situaciones cuando estamos en una negociación, riesgo, diferencias como tales y tiempo pueden ser situaciones que en una negociación integradora debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna forma ahí podemos tener ayuda. Podemos ganar a la hora de que nosotros exploramos esas diferencias. Mantener las decisiones provisionales y condicionales hasta culminar todos los aspectos de la propuesta final. Aun cuando haya surgido un consenso claro acerca de las opciones de solución que se elegirán, las partes deben hablar de la solución en términos condicionales, una especie de relación sin compromisos. Minimizar la formalidad y conservar registros hasta concluir los acuerdos definitivos. Los negociadores prefieren no encerrarse en acuerdos verbales o escritos específicos hasta que se acerca a un consenso. Ahora, veamos los factores que facilitan una negociación integradora exitosa. Vamos a revisar este listado de 7 puntos. ¿Y cuáles son? 1. La presencia de una meta común. 2. La fe en la capacidad propia para resolver un problema. 3. La confianza en la validez de la posición de la otra parte. 4. La motivación y compromiso para colaborar. 5. La confianza. 6. La comunicación clara y precisa. Y 7. La comprensión de la dinámica de una negociación integradora. 1. Cierto objetivo o meta común. Hay 3 tipos de metas comunes.
Una meta común es aquella que todos los comparten por igual y cada parte se beneficia de un modo que no sería posible si no hubiera colaboración. La meta compartida es aquella hacia la que se enfocan sus esfuerzos, ambas partes, pero que no benefician a cada una de la manera distinta. Por ejemplo, los socios pueden colaborar en un negocio, pero no dividir las ganancias equitativamente. Una meta conjunta es aquella que se relaciona con personas que tienen diferentes metas personales que acuerdan combinarlas en un esfuerzo colectivo. Por ejemplo, las personas que se unen a una campaña política pueden tener metas distintas. Una quiere satisfacer una ambición personal, otra quiere servir a la comunidad. 2. Fe en la capacidad propia para resolver un problema. La experiencia aumenta la base de conocimientos del negociador y la confianza de sí mismo, las cuales son necesarias para abordar el problema con mente abierta. Asimismo, las experiencias directas en una negociación aumentan la delicadeza de la negociación para comprender el proceso de concertación y enfrentarlo de manera más creativa. Por último, también existe evidencia de que el conocimiento de prácticas integradoras conducen a un aumento de una conducta integradora. 3. Confianza en la validez de la posición propia y la perspectiva de los demás. Kemp y Smith encontraron que los negociadores que se mantienen firmes insistían en que su punto de vista se incorporara en la solución grupal, alcanzaban más acuerdos integradores de quien eran menos firmes. Pero uno también debe aceptar la validez de la perspectiva de la otra parte. Si uno desafía las opiniones de la otra parte, esta puede enojarse, ponerse a la defensiva y tornarse improductiva en el proceso de solución del problema. El propósito de una negociación integradora no es cuestionar ni desafiar el punto de vista de los demás, sino incorporarlo de la definición del problema y considerarlo mientras las partes buscan alternativas aceptables. Kemp y Smith encontraron también que la parte que era capaz de adoptar la perspectiva de la otra parecía conseguir mejores acuerdos que quien era menos capaz de hacerlo. 4. La motivación y el compromiso. Para que tenga éxito una negociación integradora, la motivación de las partes debe ser para colaborar y no para competir. Necesitan comprometerse para alcanzar una meta que las beneficie a ambas en vez de perseguir cada quien solo sus propios fines. 5. La confianza. Aunque nada garantiza que la confianza conduzca a una colaboración, hay suficiente evidencia que sugiere que la desconfianza impide la colaboración. Las personas que dependen entre sí, pero no confían una en la otra, actuarán a la defensiva y de manera no definitiva. Una actitud defensiva significa que no aceptará la información en su valor nominal, sino que más bien buscará significados ocultos y engañosos. La generación de confianza es un proceso complejo e incierto. Depende de cómo se comportan las partes y de las características personales de las partes. Cuando las personas confían entre sí, es más probable que compartan información y se comuniquen con exactitud sus necesidades, posiciones y los hechos de la situación. 6. Comunicación clara y precisa. Otra condición previa para una negociación integradora de alta calidad es una comunicación clara y precisa. Varios canales de comunicación, tales como oportunidades que permitan a las dos partes comunicarse durante el transcurso de las negociaciones formales,
Ayudan a los negociadores a aclarar la comunicación formal o a intercambiar información si fallan los canales formales. Cuando hay intensos, sentimientos negativos o cuando una o más partes se inclinan a dominar, los negociadores pueden crear procedimientos de comunicación formales y estructurados. Bajo estas circunstancias, los negociadores deben seguir un procedimiento que permita hablar a todos. Y es importante, a este creo yo, que es uno de los que yo más le voy a poner empeño dentro del curso, porque uno de los mayores problemas que tenemos en las mesas de negociación, cuando estamos negociando, es que hay personas que toman el control de la negociación y no dejan que todos participen. Quitan tiempo, interrumpen. Entonces, como dicen estas diapositivas, lo importante es tener la capacidad de decir, ok, vamos a seguir este orden, vamos a darle un tiempo, vamos a escuchar los puntos de vista. Si ya todos hemos pasado en la ronda y hay alguien que quiere repetir, pues espera al final de la ronda, porque así entonces vemos que hay una estructura y podemos participar todos. Y eso de alguna manera genera justamente esto, integrar los diferentes puntos. Y el último, la comprensión de la dinámica de la negociación integradora. Es posible que los negociadores tengan opiniones de negociación tradicionales y nos los vamos a topar en culturas como la nuestra, que los conduzca a suponer que el proceso de concentración distributiva es el único modo de abordar las negociaciones. Personas que crean que son ellos los que tengan la razón y que son ellos los que van a poner los puntos sobre la negociación. Y hay que enseñarles de que ya hoy en día las negociaciones son integradoras. Lo vemos ya desde los ambientes familiares, de que ya todas las personas dentro del ambiente familiar hablan y para personas adultos mayores esto parece como que está fuera de. Lo hemos visto en las empresas, los más jóvenes también participan en los puntos de vista de las mesas de negociación y aquellas personas que ya llevaban tiempo en la empresa se sienten como, y ¿por qué siendo tan joven ya participa? Pues es debido a esto, a que hoy en día estamos haciendo negociaciones integradoras, donde vemos los puntos de todos. Varios estudios indican que la capacitación en negociación integradora mejora la capacidad de las partes para seguir el proceso de éxito. Weinhardt, Haider y Prietula comprobaron que capacitar a los negociadores en tácticas integradoras, sobre todo en cómo intercambiar información acerca de las prioridades en los problemas y las preferencias dentro de los problemas y cómo establecer metas altas, mejoró mucho la frecuencia de conductas integradoras y condujo a las partes a lograr mejores resultados conjuntos. Y por último, Longweski, Thompson y Genter y colaboradores encontraron que la capacitación analógica parece ser un medio especialmente poderoso para aprender acerca de la negociación integradora. El aprendizaje analógico implica la comparación directa de diferentes ejemplos de negociación para identificar y comprender los principios implícitos y la estructura de la negociación. Así que, estimados alumnos, espero que el tema de negociación integradora sea parte importante ahora de las negociaciones que ustedes realizan. Nos estamos viendo la próxima semana y que ustedes tengan una buena semana. Hasta pronto.